Bueno, qué alegría tener esta gran oportunidad de estar de nuevo con todos ustedes aquí hablando con el pastor, con el padre Nelson Rodrigo Orozco, aquí de Jumbo, donde venimos haciendo un trabajo que de alguna manera puede ser pedagógico, pero que da luz bajo el punto de vista de un hombre como yo, que no soy un versado en lo que es la Santa Escritura, y obviamente el padre, que ha dedicado parte de su vida a este estudio. Padre, muy buenas, y qué bueno que estamos de nuevo aquí en este programa hablando con el pastor. Giovanni, ¿cómo han estado? ¿Cómo les va a todos ustedes, televidentes de este canal de CNC Jumbo? Hay un tema, padre, y tuvimos pues la gran oportunidad hace 8 días de hablar lo que era la unción, donde usted fue muy amplio en esa explicación, y sabemos por mucha gente que nos escribió que quedó claridad al respecto, pero hoy queremos tocar un tema muy hermoso y es sobre nuestra Madre María, la Madre de Dios y Madre nuestra, para que profundicemos un poco, Padre, en lo que tiene que ver, donde a veces uno encuentra hermanos cristianos católicos que le hablan de dudas, que se hablan verdades a medias. Y para comenzar, por ejemplo, en lo más sencillo, ¿María pudo haber tenido más hijos? Bueno, una de las frases que acostumbran a sacar a relucir sobre lo de que María tuvo más hijos es un pasaje del Evangelio donde se dice que en su pueblo natal, y luego este no es Jesús, el hijo del carpintero, y su madre no es María, y sus hermanos no son Santiago, Judas, Simón, y acaso sus hermanas no viven aquí con nosotros. Basados en ese pasaje, entonces se han apoyado para indicar que ese término hermanos y hermanas que aparece allí es para referirse a hermanos de sangre, es decir, o hijos de María o hijos de José en este caso. La forma hermanos es una forma que, aunque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, no podemos olvidar que fue escrito básicamente por judíos, con mentalidad judía, con pensamiento judío, con cultura judía, y fue escrito en su inmensa mayoría también para otros judíos. Básicamente el término hermanos aparece en el Antiguo Testamento para referirse a diversas relaciones que existen allí. Por ejemplo, si miramos el libro del Génesis, en el capítulo 11 se nos dice que Abraham era tío de Lot, sin utilizar el término tío, pero nos están mostrando toda la genealogía, y entonces allí aparece que Abraham es tío de Lot. Pero un capítulo más adelante aparece una discusión entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot, y Abraham llama aparte a su sobrino y le dicen: venga, no peleemos, somos hermanos. Abraham pudo haberle dicho: yo soy un familiar más cercano que usted. Abraham pudo haberle dicho: vea que yo soy mayor que usted, respéteme, mire que yo soy su tío. No, simplemente el término no existía, el término era hermano. Entonces todas las personas que pertenecían al mismo núcleo familiar eran considerados hermanos unos entre otros, sin importar si eran tíos, sobrinos o si era relación primos. Inclusive hoy todavía nosotros, para nuestros primos, diríamos nosotros en primer grado, utilizamos la expresión primos hermanos. Para hacer la diferencia, claro, el término hermanos también se puede referir a los hijos de la misma mamá o del mismo papá, pero para hacer la diferencia, en ocasiones se utiliza, por ejemplo, como en el Salmo 69, la expresión los hijos de mi madre. Y, por ejemplo, en ese Salmo 69, verso 9, se hace claridad de los dos términos. Soy un extraño para mis hermanos, e inclusive para los hijos de mi madre. Entonces, si mis hermanos refiriera a los hermanos de sangre, pues yo tendría que haber utilizado el término siguiente, hijos de mi madre. ¿A quién más se le considera hermanos? Las personas que hacen parte de un mismo clan, los descendientes de una misma tribu, e inclusive el mero hecho de que fuera israelita. Ya sin importar si nacieron dentro de Israel o si nacieron fuera de Israel, que se llama la diáspora. Aquí, por ejemplo, Pablo
va a decir que él es descendiente de Benjamín, y Benjamín es el hijo menor de José. Y entre Benjamín y el nacimiento de Pablo, tranquilamente estamos hablando de unos 500 años largos, casi, unos 800 a 900 años largos. Entonces, ¿cómo va a decir Pablo que es hijo de Benjamín? No, él dirá que es de la tribu de Benjamín, descendiente de Benjamín, y esa expresión somos hijos de también se refiere a eso, para indicar que se parte de una tribu o de un clan. Entonces el término aquí viven sus hermanos, aquí viven sus hermanas, se refiere más bien a familiares cercanos. El otro elemento es el mismo hecho de Jesús en la cruz. En la cruz solamente está María, su madre, está Juan, María Magdalena, y en ese instante en que Jesús entrega a Juan a María, o mejor, entrega a María a Juan, la expresión pudo haber sido entonces: Juan, le encomiendo a mi mamá, entréguesela a mis hermanos. Y no, simplemente la expresión es: Juan, he ahí a tu madre. O sea que a partir de ese instante le está diciendo a María: mira, ese es tu hijo, no tienes más hijos, solamente es este. Además, padre, podríamos complementar, yo he leído en algunas Biblias, especialmente en la Vulgata, donde también se utiliza hermanos o parientes. Hermanos o parientes, hasta fuera sus hermanos o parientes. Pero el fondo de todas las cosas es que yo no entiendo por qué utilizar algo que no sería, digamos, relevante, como de alguna manera querer menoscabar la credibilidad de la iglesia, porque finalmente es utilizar eso, si tuvo más hijos o no más hijos, al fin y al cabo era la madre de nuestro Señor. Pero también hay un aspecto, padre, que me gustaría que usted le diera claridad a nuestros televidentes, y es la anunciación de María. Se dice por algunos hermanos que María no es reina, pero yo he escuchado personas que no son teólogas que el mismo saludo del Dios te salve es un saludo soberano, y que por eso más adelante María dice que ella se extraña porque qué clase de salutación es esa. Y obviamente si Jesús es el rey, María debía de ser la reina. ¿Será ese el mandato o el mensaje que mandó nuestro Señor con el ángel? En el término de la anunciación, el saludo del ángel Gabriel de llena de gracia, traducido así al español, y el Dios te salve, tenemos que partir de un hecho, y es la forma en que se saludaba convencionalmente en el pueblo hebreo. El saludo convencional era un shalom, es decir, la paz del Señor esté contigo. Entonces, de entrada, un saludo distinto del shalom ya va a llamar la atención, ¿sí? Lo segundo es el hecho de la traducción por el salve. Recordemos que en ese tiempo estamos imbuidos dentro del momento en que el Imperio Romano ha invadido a todo ese espacio que anteriormente había sido griego, y que el pueblo de Israel primero fue invadido por los griegos y después fue invadido por los romanos. Así que se mezclan los dos saludos, tanto en la forma hebrea como en la forma griega, como en la forma latina, y por eso aparece ese Dios te salve. Sí, era un saludo que se daba a los reyes, pero era en la línea de que estás agraciado, que estás bendecido, que Dios está derramando bendiciones en ti. La palabra clave es el keharitomene, que traduce llena de gracia. Cuando nosotros hablamos de ese término keharitomene, que es la palabra que aparece en los textos griegos, es un tiempo verbal que no lo tenemos en el español. Es un tiempo verbal, me permiten el término, perfecto, es decir, que se ha dado, se está dando y se seguirá dando. Y entonces el llena de gracia, que fue traducido así en español, es para indicarnos: María, tú que has estado siempre en la gracia de Dios, tú que hoy estás en gracia de Dios y tú que vas a continuar en gracia de Dios, para indicar que María fue preservada del pecado
original. En ese mismo saludo viene la respuesta de María y es: ¿y esto cómo va a ser si yo no conozco varón? Algunas traducciones agregan, como por ejemplo la Vulgata, ni lo voy a conocer. El término griego como tal básicamente termina en el yo no conozco varón o no voy a conocer varón. Padre, yo sugiero una cosa, para que desglosemos y terminemos por secciones, terminemos la explicación de lo de la llena de gracia, porque es que en la segunda parte tengo una pregunta muy interesante para usted, para que le dé claridad a nuestros televidentes sobre la respuesta de María. ¿Le parece bien, Padre? Bien. Entonces, el llena de gracia nos está indicando que María fue preservada del pecado original, y por eso para nosotros como católicos es un dogma de fe celebrar el 8 de diciembre la Inmaculada Concepción de María, es decir, que María fue concebida por parte de sus padres, Joaquín y Ana, según la tradición, sin pecado original, y por eso celebramos el nacimiento de María 9 meses después, el 8 de septiembre. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos de nuevo hablando con el pastor, con el padre Nelson Rodrigo Orozco, esperando pues que les haya gustado o les esté gustando el tema que estamos tratando hoy. ¿Sabe usted qué es ser protestante? ¿Cuáles son los riesgos de serlo? ¿Sabía usted que vociferar, atacar, calumniar a la Santísima Virgen María y al Santo Padre es cometer blasfemia en contra del Espíritu Santo? Ser cristiano es creer en la Eucaristía. Ser cristiano es creer en el orden sacerdotal. Ser cristiano es creer en la unción de los enfermos. Y recuerde, venerar los símbolos y los santos de la Iglesia no es idolatrar. La respuesta a todas estas inquietudes las encontrará en este libro, Cristiano o Protestante. Para charlas o estudios bíblicos, llámanos al 313-674-2272 y pregúntese, ¿cristiano o protestante? Viene un segundo aspecto, Padre, y tiene que ver primero con la pregunta del ángel a María, pero también la respuesta. Mucha gente dice, cristiana católica, que en la respuesta de María está el secreto de por qué María, o para María era difícil haber tenido más hijos. Y es que cuando el ángel le pregunta, le dice que ella concebirá un hijo, ella le dice que cómo ha de ser posible si yo no conozco varón, y viene lo que hablábamos ahora, que en la Vulgata decía, y nunca lo conoceré. ¿Por qué no profundizamos un poco, Padre, bajo su punto de vista de teólogo y de esta experiencia ministerial que lleva usted en el sacerdocio? Bueno, primero que todo, yo no soy teólogo, yo soy aprendiz de catequista. Eso de teólogo es muy modesto, muy modesto. Eso de teólogo, no, es muy grande ese título. Cuando nosotros nos acercamos a la respuesta de María del yo no conozco varón, la Iglesia en sus primeros inicios, sus primeros años, fue dando diversas respuestas. Lo primero fue mostrarnos que María era una jovencita, más o menos entre unos 14 a 16 años, que era la edad en la que se contraía el matrimonio por parte de las jovencitas en el pueblo de Israel. Como estaban esos textos indicando que habían unos hermanos de Jesús, entonces se pensó primero que José había tenido más hijos previos al matrimonio con María. Y entonces se nos pintaba a un José ancianito, barbudo, con bastoncito. Es decir, que por eso María iba a ser virgen, porque simplemente José, perdone la expresión, no iba a poder, ¿sí? Y entonces en ese José viejito se iba a conservar la virginidad de parte de María. Después, releyendo el texto, viendo a revisar, nos daríamos cuenta que si Jesús hubiese sido entonces el hijo menor, no dirían los textos entonces que José le puso a su primogénito, o María le puso a su primogénito, porque realmente quien ponía el nombre no era la mujer, sino quien ponía el nombre era el hombre.
Entonces no cabría la expresión primogénito si José hubiese tenido más hijos previamente. Sigue entonces la pregunta, bueno, entonces, ¿a quién se refiere cuando habla de hermanos? En otro momento se dijo, no, efectivamente eran dos personas jóvenes y María y José después tuvieron más hijos, donde Jesús fue el primer hijo y por eso es el primogénito. Pero si María hubiese tenido más hijos, primero, no es un motivo para denigrar de una mujer, porque la maternidad es una bendición. Entonces, muchos de nuestros hermanos separados utilizan el término, es que tuvo más hijos, para indicar entonces como que fue una cualquiera. Exacto. ¿Sí? Como que fue lo peor del mundo por haber tenido más hijos. Y yo entonces le preguntaría a estas personas, entonces, ¿tu mamá es una cualquiera porque tuvo más de un hijo? ¿O es que tener hijos entonces es un castigo, es una maldición? Al contrario, la maternidad es la mayor de todas las bendiciones que puede recibir una mujer. Inclusive, en el pueblo hebreo se consideraba que no tener hijos era la peor de las maldiciones que podía llegar a tener. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Entonces, que María pregunte, ¿y cómo va a ser esto? Pues sería absurdo, porque si la mentalidad de todas las mujeres es llenarse de hijos, pues simplemente diría, no, pues yo me voy a casar en menos de un año con este señor José y ahí voy a tener los hijos, porque nunca le está diciendo el texto o el ángel, mira, es que lo vas a concebir ahorita y entonces antes de que te cases con José. Entonces es tratar de hilar fino, es la expresión de nuestras abuelas, es hilar fino y no simplemente pasar por encima arrollando el texto. Si José hubiese sido si Jesús hubiese sido el hijo menor, porque habían unos hermanos mayores, entonces simplemente Jesús no tendría por qué mandarle a su mamá ciertas cosas, porque para eso estarían sus hermanos mayores. Si Jesús hubiese sido el primogénito, entonces sus hermanos no tendrían por qué haberlo señalado y acusado. Por ejemplo, cuando en el Evangelio de San Juan se dice que sus hermanos, para referirse a sus familiares cercanos, lo están señalando, le están diciendo, vea, listo, y entonces no quieres que usted se cree no sé qué, y va a ir entonces a la fiesta, no va a ir a la fiesta. Cuando un hermano menor tenía que darle respeto a su hermano mayor, porque era el único que iba a heredar. Entonces, sí, claro, si es el primogénito de un hermano menor, nunca le iba a hacer ningún llamado de atención, porque el único que recibía la bendición y la primogenitura era precisamente ese, el primero. Los demás quedaban como servidores de él. Entonces, tratar de hilar delgadito es descubrir que no solamente es pegarnos del texto que dice, y allá afuera están tus hermanos, sino descubrir también la tradición hebrea y descubrir que si hubiese sido el menor, entonces simplemente María se hubiese ido con sus otros hijos, o si José hubiera tenido más hijos, pues entonces con esos otros hijos que terminó de criar. Y si Jesús es el mayor de muchos otros hermanos, entonces esos otros hermanos no podían haberle hecho esos llamados de atención. Entonces, de allí la iglesia, cuando descubre todos esos elementos, dice, definitivamente María no tuvo más hijos, y por eso hablamos entonces de la virginidad de María antes, durante y después del parto. Y yo pienso, padre, que antes de lanzar juicios como a veces tan a la ligera, con un conocimiento muy escaso a veces de lo que es el texto bíblico, es también meterse en el contexto de la época, cómo pensaban ellos en esa época, estamos hablando de más de 2000 años, cómo era la tradición y cómo era el manejo. Porque alguien me comentaba, o algún sacerdote alguna vez me decía, el hecho mismo de cuando Jesús se les pierde a María, él tenía 12 años, y ahí en el texto no dice que iba José, María, Jesús y sus hermanos, sino que iban los tres. Entonces, ¿con quién dejaron el resto de prole? Entonces yo sí pienso en esta palabra tan acertada que usted acaba de decir de hilar delgadito, es como ponerse uno a analizar y no lanzar juicios con un conocimiento a veces tan escaso de la palabra. Pero vamos de nuevo a este corte de comerciales para que entremos en la parte final de su programa, Hablando con el Pastor, donde vamos a tocar otro tema, padre, importante, y es cuando ya María finalmente, por sus palabras, le dice al ángel, he aquí la esclava del Señor, hágase según su voluntad.
Ya regresamos. Nuestro portafolio de servicio consta de macrofotografía, moda, estudios y blog, diseño y fotografía para catálogos de venta, asesorías y clases particulares. Nuestra prioridad es la innovación, arte e imaginación. Producción audiovisual. Capturamos sus recuerdos en fotografías o video. Le damos significado y en una excelente calidad. Lo hacemos fácil, sencillo y cómodo. Fotografía comercial y publicitaria. Publicidad para todos los medios de comunicación. Nuestro objetivo, que pensemos y veamos un mundo diferente desde la perspectiva audiovisual y tecnológica. Diseño gráfico, flyers, logos y tarjetas. Diseño y fotografía para catálogos de venta. Diseños para páginas web. Venta de programas. Instalación y configuración de equipos de cómputo. Soporte técnico a domicilio. Agradecemos la espera que nos están haciendo aquí en Hablando con el Pastor. Ya para concluir, Padre, viene la respuesta de María, que para mucha gente es concluyente. He aquí la esclava del Señor, hágase según su voluntad. Ya a mi juicio, cuando uno decide entregarse a una persona, ya no es mi voluntad, sino lo que Él quiere. Y yo pienso que con esa palabra, finalmente, María cerró la puerta a toda calumnia, a todo señalamiento, cuando dice, he aquí la esclava del Señor, hágase su voluntad. Y cuando uno se elige un amo, y es lo que el amo diga, entonces difícilmente uno miraría para otro lado. Cuando María responde diciendo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, lo primero que tenemos que decir es que la esclavitud era algo normal y aceptable en esa época. Relativamente hasta hace muy poquito tiempo la esclavitud todavía se aceptaba legalmente, pero allí era considerado algo normal, ¿sí? Es más, la persona se vendía a un amo, se vendía a un servidor, y de esa manera entonces lo que nos estaba diciendo era, yo pongo toda mi voluntad, todo mi ser al servicio y a sus órdenes, y de ahora en adelante es lo que usted mande, es lo que yo voy a hacer. ¿De quién hemos escuchado expresiones de ese tipo? Se las hemos escuchado inclusive al mismo Jesús, cuando dice, es que yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Y entonces escuchamos también de María diciéndonos, aquí está la esclava del Señor, como quien dice, a partir de ahora, yo ya no tomo decisiones por cuenta propia, yo ya no voy a elegir lo que a mí más me guste, lo que más a mí me conviene, porque quien va a elegir por mí será mi amo, que es en este caso Dios nuestro Padre. Descubrir entonces que esa debe ser la actitud de cada uno de nosotros, de ser servidores del Señor, en el sentido de poner toda nuestra voluntad, toda nuestra inteligencia y todo nuestro ser en las manos del Padre Celestial. Aparece un texto en el Evangelio de San Juan cuando nos va a decir, a ustedes yo ya no los llamo siervos, sino amigos. El siervo era el servidor, era el esclavo, entonces a ustedes ya no los llamo siervos para indicar, miren, les estoy dando a conocer todo el proyecto de Dios para que ustedes lo tengan presente, y entonces no vayan así como a tientas, y simplemente doy un paso porque me dijo camine, sino le estoy mostrando absolutamente todo para que usted también haga parte de este ejercicio de sentirse hijo de Dios. Y finalmente Jesús lo que nos va a decir es, ese estar al servicio del Padre Celestial no va a ser de ahora en adelante porque me considero un esclavo, un servidor, alguien sin voluntad, sino que al contrario, voy a poner toda mi voluntad al servicio de ese Padre que está allí atento, a quien voy a servir porque lo amo y sobre todo porque Él me ama. Finalmente podríamos concluir que primero María fue propósito de nuestro Señor mucho antes de nacer, y ahí está la profecía de Isaías. Que María se convirtió en el templo porque en su vientre habitó durante 9 meses nuestro Señor. María fue cubierta por la sombra del Altísimo, por lo tanto, al convertirse primero en templo de nuestro Señor y cubrir la sombra del Altísimo, significa que entró a ser propiedad del Espíritu Santo. Por lo tanto, hacer blasfemia contra María, así como robándome las palabras del Padre, se está hilando delgado. Y de pronto hay que ser muy cuidadoso.
Ya podemos también darnos cuenta, según la explicación del Padre, que cuando Jesús le entrega a su madre al apóstol, es porque no tenía con quién más dejarla. Por lo tanto, invito a que reflexionemos un poco antes de lanzar juicios en contra de María, antes de emitir conceptos simplemente porque me contaron, porque finalmente podríamos estarnos metiendo en problemas. Invitamos a reflexionar, a mirar este punto, porque como le diría la palabra, más vale quedarse callado y de pronto no decir cosas que finalmente nos puede costar mucho. Padre, muchas gracias y espero pues que pueda usted mandarle un mensaje a toda esta gente que está recibiendo con agrado esta palabra, porque más allá de las explicaciones que puedan darse, también es ese mensaje que usted le manda y esas bendiciones a la gente que nos ve. Para todos los televidentes de CNC, Canal Jumbo, los invitamos entonces a que nos acojamos a esa figura maternal de María, a que miremos en ella la Madre del Señor, a que miremos a la primera discípula de la Iglesia, a que estemos atentos a su maternal protección. Y también entonces la invitación para dejar que las bendiciones de parte de Dios nuestro Padre se derramen en nuestro hogar. Que el Señor los bendiga, los acompañe y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Sabe usted qué es ser protestante? ¿Cuáles son los riesgos de serlo? ¿Sabía usted que vociferar, atacar, calumniar a la Santísima Virgen María y al Santo Padre es cometer blasfemia en contra del Espíritu Santo? Ser cristiano es creer en la Eucaristía. Ser cristiano es creer en el orden sacerdotal. Ser cristiano es creer en la unción de los enfermos. Y recuerde, venerar los símbolos y los santos de la Iglesia no es idolatrar. La respuesta a todas estas inquietudes las encontrará en este libro, Cristiano o Protestante. Para charlas o estudios bíblicos, llámanos al 313-674-2272 y pregúntese, ¿cristiano o protestante?